Muy buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Mundos Paralelos, Periodismo Filosófico y Cosmovisión. Hoy acá con Arturo Avellaneda. Arturo, ¿cómo estás? Y Julio, disipando dudas, ¿viste cómo es la tecnología? A veces nos ayuda y a veces nos complica. Hoy vamos a hablar de salud, algo que tiene una tensión rara últimamente. No sé si quisieras agregar algún detalle acerca de cómo estamos especulando que la política sanitaria tiene dos caras. Sí, va, más de dos diría, ¿no? Pero bueno, es un tema bastante controvertido, bastante complejo también, y yo te diría que tiene un portado filosófico importante, que es salud hoy día, si es una extensión, digamos, de la técnica sobre la humanidad o si realmente es un arte que remonta al origen natural del ser humano, ¿no? Tenemos esa disyuntiva. Yo en la Feria del Libro encontré un libro que me llama mucho la atención, Epidemiología Crítica, Ciencia Emancipadora e Intercultural, de Jaime Breil, y también suelo siempre citar un autor que para mí es muy importante en este sentido, que es Ivan Illich, ¿no? Autor de la Némesis Médica, pero bueno, para mí, y que también desde hace años sigo al médico, maestro chino Liu Ming, médico de el actual Papa Francisco I, y bueno, para mí hay una idea taoísta también parecida a lo que es la idea de pueblos originarios de la naturaleza como gran mamá, pero también como gran doctora, ¿no? Así que hoy, para hablar de estos temas, lo tenemos acá a un gran amigo, un gran compañero, Juan Garberi. Así es, Juan, además de ser gran amigo, es biólogo molecular que además tiene un rol crítico. Él es miembro de un movimiento cultural, diría yo, de científicos que se llama Ciencia Digna. Y para nosotros es una voz calificada porque ha sido nuestro consultor durante muchos años en conflictos que tienen que ver con las fumigaciones, Julio, con las vacunaciones, puesto que él, su oficio es producir test y vacunas. Así que nada menos lo tenemos ahora como consultor al aire directamente. La gente lo va a poder escuchar de su propia voz a Juan Garberi. Juan, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola Arturo, muy buenas noches Julio y muy buenas noches toda la audiencia. Un gusto estar con ustedes. Bueno, Juan, gracias por venir. Nosotros estamos siempre súper contentos de recibirte y de sentir tu voz y sobre todo tus opiniones. Yo voy directamente, entro así de frente con una pregunta. Después de todo lo que pasó en los últimos años, ¿es posible todavía creer en la ciencia y también en la medicina occidental? Te hago esta pregunta como para abrir, como así, pateando un poco el tablero desde el vamos. Yo quiero sentir tu opinión y bueno, después dialogar entre todos nosotros tres, ¿no? Bueno, creer en la ciencia es posible, no en la corporación científica tecnológica. Son dos cosas diferentes. Si entendemos la ciencia como la pregunta, el cuestionamiento, el investigar, el buscar evidencias, en sacar conclusiones sobre la base de evidencias y no sobre la base de dichos o cosas que nos están colocando, ¿no? La ciencia es algo real. El problema es que la corporación científico-tecnológica, lamentablemente, no hace ciencia, hace obediencia de vida, por decirlo de una manera más concreta, ¿no? Le bajan una línea y sigue esa línea sin hacer un cuestionamiento. Y esto nos ha llevado realmente a generar una situación muy seria de gravedad en lo que respecta a la vida misma, ¿no es cierto? Claramente. Yo te diría que también esta estrategia de uso de la ciencia a nivel político no es nueva tampoco. La Revolución Francesa, por ejemplo, se hizo cuando se hablaba de salud pública, la santé, y se empezó a usar este tipo de herramienta como para medir
la posibilidad de la existencia política de ciertos sujetos. Absolutamente, totalmente de acuerdo, digamos, no es nuevo esta forma de manejar determinados conocimientos y reservarlos a algunas personas y no socializarlos a la humanidad. Entonces, se transmite aquello que es conveniente transmitir y no lo que verdaderamente es. Y es esto lo que nos viene pasando de hace mucho tiempo, que afecta directamente la vida misma, ¿no? Y insisto en esto porque si nosotros no nos entendemos como emergentes de la naturaleza, es decir, como naturaleza, y no nos comprendemos como tal, estamos alterando seriamente, cuando alteramos la naturaleza, nuestra propia vida. Sin embargo, nos dicen que esta es la forma de avanzar, de generar mayores logros tecnológicos, de tener mejores situaciones en la humanidad, y sin embargo estamos viendo absolutamente todo lo contrario, ¿no? A las evidencias me remito. Exactamente. Bueno, Arturo, yo quería poner a tu consideración un hecho que efectivamente sacudió un poco la opinión pública mundial en los últimos días, y también muchos de nuestros conocidos, amigos y amigas, que nos tildaban de locos, ¿no? Que fue el retiro masivo a nivel mundial de la vacuna AstraZeneca. Vamos a ver si YouTube nos deja hablar ahora que la retiraron, ¿sí? A ver si nos censura. Sí, la verdad. Nos estuvieron censurando y ahora deberían, no sé, pagar por lo menos por lo que hicieron. Pero bueno, esa cosa sacudió. Ahora Pfizer también salió con algunas declaraciones diciendo que su medicamento experimental, supuestamente, como se dice, cuando inmunizante, tiene efectos, ¿no?, peligrosos. Es un tema, o sea, nosotros hace cuánto que estábamos hablando de esto, hace cuánto difundimos, cuáles son los métodos que estuvimos también de difusión. Y con qué enojo, y qué encono le ponían. Y te permitiría afirmar que así como en la doctrina tradicional de la política existe el concepto de discurso dominante, hubo una prescripción dominante que era obligatoria. Incluso, Juan, vos si prendés la radio, vas a escuchar que algunas emisoras publicitan algunas enfermedades, porque son las que están aportando intereses a los grandes laboratorios. Yo, Juan, también te quería consultar, porque sé que vos sos un defensor de las verdaderas enfermedades sociales, y te menciono algunas de las que siempre te he escuchado hablar: la sífilis, la tuberculosis, las enfermedades que tienen el Chagas, enfermedades que tienen otro registro social diferente. Por eso quería ponerte en ese temario tuyo. No sé qué te parece a vos. Bien, bueno, Arturo, mira, el tema es así concretamente. Primero, para hablar de enfermedades, a mí me gustaría compartir un concepto que yo he ido ingresando sobre lo que es la vida, ¿no? Para entender lo que es una enfermedad. Si la vida la entendemos como un proceso de armonía dinámica, o sea, somos un equilibrio dinámico, nos vamos para un lado, nos vamos para otro, a veces sube nuestra presión porque tenemos y tenemos que estar muy tensos para cuidarnos, y luego baja eso. Eso es una cuestión natural, es sano, y es la vida misma, ¿no es cierto? Ahora, cuando ese equilibrio dinámico está modificado, ya sea por mala alimentación, por un mal sistema de vida, por envenenamiento, digamos, a los cuales nos someten por distintos lados, agua, comida, etcétera. Entonces, ese equilibrio se
desarmoniza y es ahí donde aparecen las enfermedades. Pero las enfermedades en sí es un aviso en nuestro cuerpo de que algo no estamos haciendo bien. Por eso, por ejemplo, si nos sube un poco de fiebre, es porque nuestro cuerpo está reaccionando a algo que está mal. Y nosotros, en vez de dejar que actúe, por supuesto, no irse a una fiebre que nos puede generar convulsiones, pero dejar que actúe tranquilamente, escuchar al cuerpo, descansar, lo que hacemos es tapar ese síntoma. Entonces, la enfermedad ha terminado siendo más que enfermedad el tratamiento de los síntomas, no más que curar las enfermedades, estaban curando los síntomas. Y por otro lado, digamos, toda aquella enfermedad que no tenía ninguna recompensa económica, o sea, que no servía para ser cronificada o para vender medicamentos de alto costo, era totalmente despreciada, no considerada. Y entre ellas, obviamente, tenemos enfermedades como las que vos claramente dijiste, el mal de Chagas, producto del Trypanosoma cruzi, la tuberculosis, producto del Mycobacterium tuberculosis, o la sífilis, la Treponema pallidum. Entonces, esas enfermedades hoy están desperdigadas por todo el mundo. Es más, la tuberculosis hoy es una verdadera pandemia. Pandemia quiere decir que está en todo el mundo y es algo real, y que es la enfermedad que mayor muerte produce en enfermedades de carácter infecto-contagiosas. Y acá también quiero hacer una pequeña acotación sobre lo que es el contagio, porque acá es donde también nos han dado un poco la vuelta. Como decía antes, uno no se enferma porque está al lado de un microbio, que puede ser patógeno o no. El 90% de todas nuestras células son microbios, son microorganismos. Sería muy tonto echarle la culpa a nuestras enfermedades de esos microorganismos. Uno se enferma por la desarmonización que ocurre y entonces le damos el lugar al microorganismo que nos invada y que nos tome esa tierra porque estamos desarmonizados y no lo vamos a sacar del medio. Esto tiene que entenderse bien. ¿Qué quiero decir de esto? Que el problema es mucho más allá de la presencia o no de microorganismos. El problema es de un sistema político-económico que genera un gran nivel de desarmonización en la población. Y esto es algo claro, por eso aparecen un montón de enfermedades. Este nivel de desorganización implica mala alimentación. Imagínense que Argentina tiene 2 millones de niños que están muriéndose de hambre y que supuestamente somos un país que podríamos producir alimentos para 300 millones de habitantes. Esta desarmonización implica la generación del miedo. George Orwell decía algo muy interesante, que era que para controlar un pueblo hay que conocer su miedo. Es evidente que el primer miedo de cada individuo es estar en peligro mortal. Una vez que el ser humano se hace esclavo de su miedo, es fácil hacerle creer que el Estado estará listo para ayudar a salvarlo. Pero cuando hay miedo, lo que ocurre, y ese miedo se nos instala, nuestro sistema inmunológico se pierde, se debilita, y al debilitarse eso da lugar a la posibilidad de que nos enfermemos. Nos enfermamos y entonces vamos al médico y el sistema hoy, si tenemos un poco de alta presión, nos dice, bueno, toma estas pastillas. Y uno le pregunta, ¿pero cuántos días? Y el médico le dice, no, esto lo tenés que tomar de tu vida. Entonces te cronifica la enfermedad. Y uno tendría que decir, pero yo vine a que me la cures, no que me la cronifiques. Porque acá el negocio es la cronificación de las enfermedades. Entonces, creo que de todo esto tenemos que empezar a visualizar. Hoy la salud está en peligro total. ¿Por qué? Porque nos colocan el miedo por enfermedades que verdaderamente no tienen el valor que puede tener la tuberculosis, la sífilis o el Chagas, como vos dijiste,
como fue esta enfermedad llamada COVID, con un 2,5% de letalidad, que es la letalidad de cualquier gripe estacional. En el 2018 no existía el COVID y en la Argentina fallecieron por enfermedades respiratorias cerca de 70.000 personas, dicho por el Ministerio de Salud. Con el COVID, lo único que se mencionó en el 2020 fueron el fallecimiento asociados, no por COVID, digo, pero asociados al COVID de 44.000 personas. Y una cosa mucho más interesante que nos tiene que hacer pensar es que en el 2021, con el 70% de la población vacunada, fallecieron asociados al COVID 77.000 personas. Bueno, de ahí en adelante, Juan, como que empezó a subir el número, porque realmente lo que se generó, el despelote en el sistema inmunológico de la gente, ya fue algo descomunal. Y hoy día seguimos viendo que hay gente de 20 años que muere jugando al fútbol, gente de 40 que muere no se despierta en la cama. Yo leí muchas notas en Italia, que fue un país de mucha vacunación, de niños que no se despertaban del sueño, iban a dormir y se morían en el sueño. Niños de 15, 12, adolescentes y preadolescentes, como que yo sinceramente recuerdo haber ido al colegio en Italia, éramos 800 pibes en el colegio, y nunca nadie murió, ni jugando al fútbol, ni no levantándose a la mañana. Absolutamente, Julio, pero acá hay una cosa que es muy interesante, o dos cosas que son muy interesantes, interesante y triste. Primero, la falta de pensamiento que con que acá se manejó las enfermedades por parte de lo que es la Corporación Científica y Tecnológica y la Corporación Médica, ¿no? O la complicidad. Yo no sé si fue por ignorancia o por corrupción. En cualquiera de los dos casos el sentido fue el mismo. Cualquiera que haya atravesado el segundo año de medicina tenía en conocimiento lo que se llama el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que es el sistema más importante de la vida, el que equilibra la presión con la baja presión, la coagulación con la no coagulación, el que equilibra la retención de líquidos con la no retención de líquidos. Y cuando nos decían que nos iban a poner esta vacuna, supuestamente mensajero, que iba a producir esa proteína Spike, que justamente lo que iba a hacer era bloquear el sistema renina-angiotensina-aldosterona. O sea, iba a evitar que producir la molécula angiotensina 2, que era la que nos da la presión, nos levanta la presión porque tenemos que estar atentos, nos retiene el líquido porque a veces lo necesitamos, o nos genera coagulación porque nos cortamos y tenemos que producir coágulos. Esa molécula tenía que pasar a angiotensina 1,7, que hace todo lo contrario, generando este equilibrio. Esto se conoce desde el segundo año de medicina y nos decían que nos iban a meter esto para protegernos de un supuesto virus que producía como no sé qué otras cosas, ¿no? Que además podemos hablar mucho de eso. Nadie cuestionó esta situación y es más, nadie cuestionó que acá no se analizaron jamás estas vacunas y que esto fue un experimento y es más, nadie cuestionó que se le inyectó a los niños, experimentando con los niños, violando el Tratado de Helsinki que prohíbe, que fue firmado por nuestro país y que prohíbe la experimentación en niños aun cuando los padres lo avalen. O sea, ¿cómo podemos llamar todo esto? Sistema nazi, es lo mismo que hicieron los alemanes durante el régimen nazi. Es que fue una experiencia nazi, absolutamente. Y es cierto que venimos de un país que durante más de 25 años viene envenenando la comida de la población con los agrotóxicos, glifosato, órganos fosforados, órganos clorados, piretroides, etcétera.
que producen cáncer, enfermedades neurológicas, enfermedades dermatológicas, etc. Es cierto que estamos en un país que nos viene envenenando el agua con los derrames de las minerías, de las mineras, como pasó hace 5 años, que tiró 5 millones, casi 5 millones de litros de cianuro de sodio en el norte argentino, o el fracking, con los químicos del fracking en Vaca Muerta, o simplemente con el no tratar el arsénico que sale del agua y dar a la gente tomar agua con arsénico. Bueno, a todo esto, que viene de hace mucho tiempo, se agregó la situación del miedo que colocaron para la administración y venta de estas vacunas. Ahora resulta que estas vacunas, que además un grupo de investigadores del CONICET las analizó y encontró en los viales más de 10 elementos que no están permitidos, que son tóxicos y que nadie acá desde el Ministerio de Salud las analizó, a pesar de que se lo hemos dicho una y otra vez en la cara y negaron todo esto. ¿Cómo llamamos todo esto si no es una violación sistemática de los derechos humanos? ¿Cómo llamamos todo esto si no un crimen de lesa humanidad absolutamente imprescriptible? Juan, quiero interrumpirte para hacer un pequeño paréntesis para que la audiencia nos vaya siguiendo en este tema. Porque particularmente vos y yo nos conocemos hace mucho y tan pronto como tuvo estado público la situación de emergencia sanitaria a nivel mundial, personalmente, y te consta, y bueno, y le quiero contar a Julio y a la audiencia, instamos la posibilidad de dialogar con las autoridades sanitarias argentinas para ofrecerles distintos servicios en el diagnóstico y en la producción de vacunas, pero que se nos blindó esa posibilidad porque parecía un paquete cerrado. Cuando hacía alusión recientemente a un discurso dominante y a la analogía de una prescripción dominante, me refería a esto, a que los laboratorios lo tenían planeado a esto. Juan, Julio, esto es innegable porque nosotros con Garberi instamos ante la emergencia sanitaria cualquier cantidad de vías de contacto con la autoridad política que todas cayeron obviamente en agua de borrajas porque ya tenían pactado algo. Nunca supimos bien exactamente por qué, pero sí nos consta que ha sido para muchas personas la pérdida de su salud y sobre todo la gran pérdida de confianza en el modelo científico-tecnológico dominante, Juan. Así que bueno, quería aclarar a la audiencia con quién estamos hablando. Sí, gracias, Arturo, por supuesto. Y yo no quiero acá ir más allá, pero es absolutamente evidente todo esto, y ahora que atravesamos estos 3 años, donde además se confinó a la población al más puro estilo de una epidemia de la Edad Media, parecía que no estábamos en el siglo XXI, se le dio medicamentos o estas vacunas que verdaderamente fueron absolutamente tóxicas y veneno, que era como yo decía antes, ¿no? Era como decir, bueno, vení que te voy a dar una vacuna que te va a producir un veneno de serpiente venenosa para ver si alguna vez te muerde una serpiente o a vos no te pasa nada. Y vos me vas a decir, pero si me va a producir el veneno, ¿para qué me importa si me muerde la serpiente? Si voy a tener el veneno en mi cuerpo. Pasó eso y nadie estaba cuestionando absolutamente nada, ¿no? Y hoy estamos ante una verdadera pandemia de tuberculosis, al punto tal de que en los
últimos días salió una publicación de que declaró una ciudad de California una epidemia de tuberculosis. O sea, yo quiero recordar que si eso pasó en California, ¿cómo estamos en Sudamérica, por decir de alguna manera? Pero no es solo una imaginación, es algo que es absolutamente concreto para quienes tenemos la posibilidad de conversar y trabajar con países donde están viendo esto, como es Perú o como es Bolivia. Nosotros justamente estamos llevando adelante un sistema y un proyecto de diagnóstico clínico para luego hacer un tratamiento clínico que no incluya necesariamente los antibióticos, sino incluya otras sustancias más naturales que realmente hace irrelevante si la tuberculosis se vuelve resistente o no al antibiótico, que es uno de los grandes problemas que tenemos, porque cuando se vuelve resistente hay que usar medicamentos muchísimo más caros que los antibióticos naturales, que los antibióticos clásicos, quiero decir. Entonces, me parece que a eso además quiero agregar que estamos siendo fumigados desde los cielos con los famosos, las famosas chemtrails o colas químicas que nos tiran partículas y nos tiran elementos que son tóxicos y que por supuesto también modifican el clima. Esto se llama geoingeniería y no es ninguna historia de extraterrestre, esto está absolutamente probado, y obviamente vivimos siendo irradiados con las radiaciones electromagnéticas que son cada vez más altas. Ahora están instalando las famosas antenas 5G, que tienen una frecuencia de irradiación semejada a la que se encuentran en los microondas. Entonces, es imposible que estemos en estado armónico si estamos siendo atacados por todos lados. Puede ser que no lo vemos, pero yo quiero recordar esto. Entonces, nadie pondría la mano en el fuego porque ve el fuego y sabe que cuando pone la mano en el fuego se quema. Las radiaciones o estos elementos que vienen en el aire no se ven, o los que están en la comida no se ven, pero queman igual o mucho más que lo que sería el fuego mismo. El tema es que para saberlo simplemente hay que atreverse a buscar. La realidad no es una cuestión de un conocimiento súper específico. Entiendo que hay una cosa que hay un libro muy hermoso de Bertrand Russell que se llama Principio de Reconstrucción Social de 1916, que hablaba claramente que los hombres temen al pensamiento más que a cualquier otra cosa en la tierra, más que a la ruina, incluso más que a la muerte. Porque el pensamiento es subversivo y revolucionario, destructivo y terrible. El pensamiento es despiadado con el privilegio, las instituciones establecidas y los hábitos confortables. Es anárquico y sin ley, indiferente a la autoridad, despreocupada de la acreditada sabiduría de las edades. Ahora, si nosotros no socializamos el pensamiento y no nos atrevemos a pensar, no vamos a poder ver estas cosas que son claramente evidentes. Y él también decía que para que el pensamiento llegue a ser posesión de muchos y no privilegio de unos pocos, debemos eliminar el temor. El temor que es lo que mantiene a los hombres atrasados. El temor de que las queridas creencias resulten engañosas, de que las instituciones por las que viven resulten dañinas, de que no seamos tan lindos como nos creemos, o tan inteligentes como nos creemos, o tan buenos como nos creemos. Y nosotros tenemos que vivir con todo eso, atrevernos a vivir con todo eso. Y eso es lo único que nos va a sacar de la cárcel de la ignorancia, ¿no? Esto es lo que yo quisiera decir. La salud está en peligro, y si no nos atrevemos a pensar más allá de lo que nos está pasando económicamente, que es terrible,
porque vuelvo a decir, 2 millones de niños que se nos estén muriendo de hambre en este país es absolutamente criminal e inaceptable por cualquiera que tenga mínima ética. Están pasando estas cosas y no nos atrevemos a pensar por el día a día. Me parece que tenemos, y esto es importante, mirar un poco más allá y empezar a integrar todo el daño que nos están produciendo. Este sistema de concentración de capital, de poder, etcétera. Juan, te interrumpo un segundo porque la explicación, bueno, pero la explicación es muy clara y quería agregar un par de cosas, ¿no? Una es que toda esa idea de la capacidad, del coraje, hasta la sabiduría, el pensamiento, ¿no? Es un lema que realmente viene de lejos, pero en la modernidad también Kant nos lo propuso cuando hablaba del sapere aude, ¿no? De esta idea de tener el coraje de saber, ¿no? De pensar críticamente. Y también, bueno, este lema de la ilustración o de cierta ilustración, por así decirlo, también es la idea de que siglos después nos propone otro pensador importante que es Foucault, que dice que es la ilustración, es la pregunta un poco que también lleva este programa, periodismo filosófico y cosmovisión. O sea, el periodismo filosófico para Kant era la ontología del presente, entender que es el presente en que vivimos hasta su extrema contradicción y realmente entender cuáles son las cosas que hay que contrastar, parar, detener o que hay que promover, ¿no? Nosotros estamos totalmente en esa encrucijada, me parece, en esa coyuntura que estamos jugando con nuestra misma vida, básicamente, o sea, ni más ni menos. Ahora, proyectos como esto que vos nombraste, ¿no? Del chemtrails o la misma fumigación de los alimentos, del agua, yendo todavía más profundo, todo lo que es, por ejemplo, todo esto que nos propone Elon Musk del otro lado, ¿no? Todo que eso que, no, ese proyecto de comunicación neuronal, ¿no? Realmente estamos yendo a un nivel cada vez más micro y cada vez más hambriento de un control, de una dominación sobre lo que son los procesos naturales vitales más cada vez más pequeños, ¿no? La nanotecnología también son eso. Sí, totalmente. Pero acá tenemos que ver las cosas desde este punto, ¿no? Es decir, no es la ciencia o la tecnología o el avance de la tecnología lo que es ni bueno ni malo, ¿no? Aprender lo que es la vida y la naturaleza nos enseña a respetarla cada vez más. El problema es cómo usamos ese avance. Esto es como decir, fue bueno que Einstein nos hablara de la fisión del átomo. Y uno dice, y sí, fue bueno. Ahora, si después la fisión del átomo la usamos para construir una bomba atómica y después otras bombas más poderosas que mataron de golpe miles y miles de personas, cientos de miles de personas, eso no es el problema de la ciencia, es el problema de cómo estamos mirando la vida desde todos nosotros, ¿no es cierto? Esto me parece que es el punto, te diría, Julio, ¿no? Fíjate vos una cosa, ahora nos quieren venir entre el año 2022 y 2023, 7 provincias argentinas, siete provincias argentinas negociaron la privatización del agua con la empresa Mekorot. La empresa Mekorot israelí que está denunciada por violar los derechos humanos a todo, bueno, lo que es la parte palestina, por no entregarle el agua y todo eso. Y uno se pregunta, ¿cómo podemos admitir que el agua sea privada? ¿Cómo podemos admitir? Tremendo. Sí, te escucho, Arturo. No, tremendo. Quería interrumpirte nada más para decirte que en el programa anterior estuvimos hablando de este tema de Mekorot en detalle. Y realmente lo que vos mencionás, aludimos con Julio al hecho puntual de que la violación a los derechos humanos puede configurar la inmediata pérdida de la personería jurídica a una empresa en Argentina según nuestra propia ley.
porque son delitos de lesa humanidad, imprescriptibles. Y sin embargo, el Consejo Federal de Inversiones tiene ahí un lobista sentado amorosamente repartiendo, vaya a saber cuántos intereses en relación a un recurso que es un bien de dominio público. Juan, realmente comparto esta preocupación y realmente quedamos comprometidos en continuar con esta temática acerca de la salud y el enfoque de la ciencia digna, Julio. Ciencia digna es conocimiento basado en la simple y sencilla evidencia. Por favor, ¿qué más hay que explicar, querido Juan? Con esto quiero dejarte un concepto y cerrando un poco esta entrevista, ¿alguna reflexión tuya? No, mi reflexión es que dos cosas. Uno, primero que lo que decía Julio, el tema de la nanotecnología, vuelvo a decir, así como decía, que sepamos que el átomo puede fisionarse o que a partir de ahí se puede obtener, no sé, energía, por ejemplo, si lo usamos sanamente. La nanotecnología tiene las mismas cuestiones. La tecnología de ingeniería genética también puede servir para resolver problemas genéticos de nacimiento en forma concreta. Pero para eso, como decís vos, Arturo, necesitamos tener ciencia digna. Y para tener ciencia digna, la única forma es priorizar la vida de todos, no la vida de uno solo. No tendremos vida, nadie tendrá vida si no priorizamos la vida de todos. Y para eso necesitamos atrevernos a pensar y a cuestionar, No es científico porque uno es miembro de la carrera de investigador del CONICET, nacemos científicos. Desde nene, lo único que tenemos que hacer es atrevernos a cuestionar y ver estas cosas que están pasando. Y, retomando la cuestión nuclear, diría lo siguiente: un átomo que se fisiona produce muy poquita energía. Ahora, si ese átomo que se fisiona dos átomos, y esos dos átomos otros dos, y esos otros dos, otros dos, tenemos lo que conocemos esta gran cantidad de energía, ¿no es cierto? Acá pasa lo mismo. La única forma de cambiar esta realidad no es esperando que el enemigo cambie o nos dé la solución. El capital, el poder económico hegemónico a nivel mundial, va a seguir envenenándonos, dominándonos y tratándonos de eliminar. La única forma de cambiar es juntándonos cada vez más, porque yo creo que no somos pocos, simplemente no podemos todavía establecer esa unión que necesitamos para cambiar esta realidad. La verdad, me han llamado utópico y no me lo niego. Creo que sí soy utópico, pero también creo que es posible. De hecho, un poco el enfoque del estudio que vamos a hacer ahora en Bolivia tiene que ver eso, porque si podemos hacer el diagnóstico de tuberculosis en lugares de muy baja complejidad, donde hoy no se hacen, y luego hacer el tratamiento en esos lugares, podemos comenzar a cortar un proceso de epidemia que hoy no está cada vez más aumentando. O sea que muchas gracias por permitirme compartir estas ideas. No, gracias a vos, Juan. Pero la verdad que son ideas fundamentales, cada vez más importantes, en un contexto en el cual la confusión, la mentira y también, como bien vos decías, la instigación al miedo, ¿no? Son factores patógenos a nivel social y de gran escala, básicamente. Y nosotros la primera cosa que tenemos que hacer es abrir, eliminar estos miedos y realmente hacer que ahí donde hay sombras entre la luz y se entienda bien que la vida realmente es de por sí ya medicina, que todo lo que tenemos, que necesitamos de medicina está en nuestro cuerpo, pero hay que saber usar y alcanzar ese recurso. Entonces realmente
Eso es el mensaje final de esa charla, creo, ¿no? Y bueno, nosotros estamos siempre acá dispuestos a difundir este tipo de reflexiones y siempre dispuestos a escuchar, sobre todo voces como las tuyas que nos fortalecen en ese proceso. Así que, Juan, muchísimas gracias. Te esperamos para que otra vez pronto venga después de tu viaje a Bolivia y nos cuente cómo te fue. Bueno, muchas gracias. Así será. Vale. Buenas noches. Buenas noches, Juan, y muchísimas gracias. Bueno, esto era Mundos Paralelos, Periodismo Filosófico y Cosmovisión. Hasta pronto.